Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Seguimos con la serie sobre Malvinas. Hoy, Malvinas, la trama secreta, de Óscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo van der Kooi, el libro que, apenas terminada la guerra, se metió detrás de las puertas cerradas donde se tomó la decisión de ir a esta guerra. Hasta ahora, en esta serie, recorrimos la guerra desde el terreno, el combate, el frío, la desinformación que llegaba a los soldados y a la sociedad. Malvinas, la trama secreta, publicado en 1983, apenas meses después de terminado el conflicto, nos lleva a un lugar distinto, las oficinas de la Casa Rosada, los despachos del Estado Mayor Conjunto, y las gestiones diplomáticas secretas que precedieron y acompañaron la decisión de invadir las islas. Sus tres autores eran, en ese momento, periodistas jóvenes con acceso a fuentes dentro de las tres Fuerzas Armadas y del propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajando bajo una dictadura todavía en el poder, aunque ya debilitada por la derrota militar, lograron reconstruir, con un nivel de detalle que sorprendió a la sociedad argentina de la época, la cadena completa de decisiones, cálculos erróneos y rivalidades internas que llevaron al país a esta guerra y que después determinaron, en gran medida, su desenlace. El libro se publicó en un momento histórico particular, la dictadura todavía gobernaba, pero su legitimidad estaba deshecha tras la derrota, y el país entero exigía explicaciones sobre cómo se había tomado una decisión de semejante magnitud. En ese contexto, un libro que documentaba con nombres, fechas y citas textuales las deliberaciones secretas de la Junta Militar representó un ejercicio de periodismo de investigación excepcional para su época, y contribuyó de manera directa al proceso de rendición de cuentas que la sociedad argentina reclamaba. Antes de avanzar, vale la pena una aclaración metodológica que sostiene todo el libro. Sus autores reconstruyen decisiones tomadas en secreto, muchas veces sin actas escritas, a partir de entrevistas con protagonistas directos realizadas en un clima todavía tenso y políticamente delicado. Esto no resta valor al trabajo, al contrario, es parte de su mérito, pero conviene tenerlo presente, estamos ante una reconstrucción periodística rigurosa, no ante un documento oficial de actas de gobierno. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, el contexto de crisis interna que llevó a la Junta Militar a considerar la opción de invadir las islas. Segundo, los errores de cálculo diplomático sobre la reacción de Estados Unidos y el Reino Unido que resultaron decisivos. Tercero, las rivalidades y desconfianzas internas entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea durante la conducción de la guerra. Cuarto, la desconexión entre las decisiones tomadas en el continente y la realidad que efectivamente se vivía en el frente. Y quinto, porque este libro se convirtió en una pieza fundacional del periodismo de investigación político argentino. Arrancamos. El libro arranca reconstruyendo el contexto interno de la Argentina de fines de 1981 y principios de 1982, una dictadura militar en el poder desde 1976, ya desgastada por años de represión, una crisis económica profunda con inflación descontrolada y caída del salario real, y una creciente presión social que empezaba a manifestarse en protestas cada vez más visibles, algo inédito después de años de silenciamiento forzado. Cardoso, Kirschbaum y van der Kooi documentan cómo, en ese contexto, la recientemente asumida conducción de Leopoldo Galtieri, que reemplazó a Roberto Viola al frente de la Junta Militar en diciembre de 1981, empezó a considerar la recuperación de las Islas Malvinas como una posible salida a la crisis de legitimidad del régimen. La lógica, según reconstruyen los autores a partir de testimonios directos de funcionarios y militares de la época, era relativamente simple, un triunfo en un reclamo de soberanía históricamente sentido por la sociedad argentina podía generar una ola de apoyo popular capaz de darle al gobierno militar el respiro político que ya no conseguía por otros medios. El libro reconstruye con detalle las reuniones internas de la Junta Militar en los meses previos a la invasión, incluyendo las discrepancias entre distintos sectores de las Fuerzas Armadas sobre la conveniencia y el momento adecuado para una acción militar.
Según los testimonios reunidos por los autores, no existía al principio un consenso unánime sobre invadir de inmediato. Había sectores que preferían sostener la presión diplomática por más tiempo, y otros, entre ellos, de manera decisiva, el propio Galtieri y el almirante Jorge Anaya, comandante de la Armada, que impulsaban una acción más rápida y contundente. Un hallazgo central del libro es el rol específico que tuvo el almirante Anaya en acelerar los tiempos de la decisión, motivado en parte por intereses institucionales propios de la Armada, que buscaba protagonismo en una eventual operación militar de recuperación de las islas. Los autores documentan, a partir de fuentes dentro de la propia Marina, que Anaya llegó a comprometer a Galtieri con plazos y compromisos que, según reconstruyen, condicionaron después buena parte de las decisiones apresuradas que se tomarían en las semanas siguientes. El libro también reconstruye el ambiente de euforia inicial dentro de los propios cuadros militares una vez tomada la decisión de avanzar, una confianza que, según los autores, se apoyaba en un cálculo optimista y en definitiva equivocado sobre la respuesta que tendrían tanto el Reino Unido como la comunidad internacional en su conjunto frente a una acción de este tipo, el tema central que desarrolla la parte 2 de este resumen. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi dedican también varias páginas a reconstruir el clima social de fines de 1981, con protestas obreras crecientes y una serie de manifestaciones que empezaban a cuestionar abiertamente la política económica de la dictadura, incluyendo episodios de represión que, lejos de disolver el descontento, lo iban acumulando. Ese descontento social, documentan los autores a partir de análisis internos de inteligencia militar de la época a los que accedieron, era motivo de genuina preocupación dentro de la propia Junta, que veía erosionarse mes a mes el consenso social que había sostenido al régimen en sus primeros años. El libro reconstruye, además, el perfil personal de Leopoldo Galtieri en el momento de asumir la conducción de la Junta, descrito por varias de las fuentes consultadas como un militar de carácter más impulsivo que sus antecesores inmediatos, con una necesidad marcada de consolidar rápidamente su propio liderazgo frente a sectores internos de las Fuerzas Armadas que todavía dudaban de su capacidad de conducción. Esa necesidad de afirmación personal, sugieren los autores sin forzar una conclusión única, pudo haber jugado un papel no menor en la disposición de Galtieri a aceptar los plazos acelerados que le proponía el almirante Anaya. Un episodio que el libro reconstruye con detalle es el de una serie de reuniones informales, previas a cualquier decisión formal de la Junta, en las que distintos asesores civiles y militares presentaron a Galtieri estimaciones sobre el costo y el riesgo de una eventual acción militar sobre las islas. Según los testimonios reunidos por los autores, algunas de esas estimaciones ya alertaban sobre el riesgo de una respuesta británica más contundente de lo esperado, advertencias que, sin embargo, no lograron modificar sustancialmente el rumbo que la conducción militar ya había decidido seguir. ¿Qué aporta esta reconstrucción? Muestra que la decisión de ir a la guerra no fue una respuesta militar aislada a un conflicto de soberanía histórico, sino una decisión política compleja, motivada en gran medida por una crisis de legitimidad interna que la Junta Militar buscaba resolver mediante una acción externa capaz de generar apoyo popular inmediato. ¿Por qué es importante? Porque entender esta motivación de fondo, una dictadura debilitada buscando una victoria fácil para sostenerse en el poder, es indispensable para comprender por qué se tomaron después tantas decisiones apresuradas y mal calculadas en la conducción de la guerra, un patrón que el libro documenta sistemáticamente a lo largo de sus capítulos siguientes. Uno de los aportes más valiosos del libro es la reconstrucción detallada de los errores de cálculo diplomático que cometió la Junta Militar en la previa y durante la guerra. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi documentan que la conducción argentina asumió, con una confianza que en retrospectiva resulta sorprendente, que Estados Unidos mantendría una posición neutral o incluso favorable a la Argentina, dado el rol que el país había cumplido como aliado en la llamada Guerra Fría en América Latina durante esos años. Este cálculo resultó completamente errado. Estados Unidos, después de un breve intento de mediación liderado por el secretario de Estado Alexander Haig, un episodio que el libro reconstruye con gran nivel de detalle, incluyendo los viajes de Haig entre Washington,
Buenos Aires y Londres en busca de una salida negociada, terminó respaldando abiertamente al Reino Unido, tanto en el plano diplomático como, según documenta el libro, con apoyo logístico y de inteligencia que resultó decisivo para el desarrollo militar del conflicto. El libro también documenta el error de cálculo sobre la respuesta británica misma. Sectores de la conducción militar argentina, según los testimonios reunidos, subestimaron tanto la determinación política de Margaret Thatcher de responder militarmente como la capacidad logística real del Reino Unido para desplegar una fuerza de tarea a más de 12.000 kilómetros de distancia en un plazo de pocas semanas. Este error de apreciación, documentan los autores, no fue un fallo de inteligencia militar en sentido estricto, sino más bien una lectura política deseosa que privilegió el escenario más favorable para los intereses argentinos por sobre un análisis más frío de las capacidades y la voluntad política británicas. Los autores reconstruyen también las gestiones diplomáticas paralelas ante otros países de la región y ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, documentando el respaldo relativamente limitado que la Argentina consiguió finalmente sostener a nivel internacional, más allá de algunas expresiones de apoyo político sin traducción práctica en términos de presión efectiva sobre el Reino Unido. Un episodio particularmente revelador que el libro documenta es el de las señales diplomáticas que, según los autores, la propia Argentina interpretó de manera excesivamente optimista en las semanas previas al 2 de abril. Comunicaciones y gestos que la conducción militar leyó como indicios de que una acción militar rápida no generaría una respuesta contundente, cuando en los hechos esas mismas señales, revisadas después con la distancia del tiempo, admitían lecturas mucho más cautelosas que la Junta prefirió no considerar en su momento. El libro reconstruye con particular detalle las 9 rondas de gestiones que encabezó Alexander Haig entre Washington, Buenos Aires y Londres durante el mes de abril, incluyendo los términos concretos de las distintas propuestas de solución intermedia que se discutieron, esquemas de administración compartida o transitoria de las islas bajo supervisión internacional, entre otras variantes, y las razones específicas por las que cada una de esas propuestas terminó siendo rechazada, ya fuera por la Junta Militar Argentina, por el gobierno británico, o por ambos simultáneamente al no encontrar un punto de acuerdo mínimo aceptable para las dos partes. Los autores documentan también el desgaste personal que ese proceso de mediación fallida produjo en el propio Haig, quien según los testimonios reunidos llegó a expresar en privado su frustración creciente ante lo que percibía como una posición argentina que combinaba, de manera contradictoria, la voluntad declarada de encontrar una salida negociada con una serie de condiciones de fondo, básicamente, el reconocimiento inmediato o casi inmediato de la soberanía argentina sobre las islas, que el Reino Unido nunca estuvo dispuesto a aceptar bajo ninguna circunstancia, y menos todavía después de que la propia acción militar argentina hubiera radicalizado la posición pública del gobierno de Thatcher. ¿Qué muestra este patrón de errores? Que buena parte de las decisiones más determinantes de esta guerra no respondieron a un cálculo frío y racional de fuerzas e intereses, sino a una lectura política motivada por la necesidad interna de un triunfo rápido, que llevó a la conducción militar a interpretar la información disponible de la manera más favorable a sus propios deseos, en lugar de la manera más realista. ¿Por qué es importante? Porque este mecanismo, tomar decisiones de enorme trascendencia basadas en una lectura optimista y motivada de la realidad, en lugar de un análisis riguroso, no es exclusivo de este conflicto puntual, y el libro, sin decirlo de manera explícita, deja planteada una lección de alcance mucho más general sobre los riesgos de la toma de decisiones políticas bajo presión de legitimación interna. Uno de los capítulos más reveladores del libro documenta las tensiones y desconfianzas entre el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea durante la conducción de la guerra, rivalidades institucionales de larga data dentro de las Fuerzas Armadas argentinas que, según reconstruyen Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi, afectaron de manera directa y muchas veces perjudicial la coordinación operativa durante el conflicto. El libro documenta, por ejemplo, fricciones en la definición de responsabilidades sobre la defensa aérea de las islas,
con estructuras de mando que no siempre estaban claramente coordinadas entre la aviación naval y la fuerza aérea, generando en ciertos episodios superposiciones o vacíos operativos que un mando verdaderamente unificado podría haber evitado. Los autores reconstruyen testimonios de oficiales de distintas fuerzas que describen, ya con la distancia del tiempo, una lógica de conducción más preocupada por sostener el protagonismo institucional de cada fuerza que por una integración operativa realmente eficiente. Un hallazgo particularmente delicado que el libro documenta tiene que ver con la cautela con la que la Armada Argentina, después del hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo, replegó buena parte de su flota de superficie hacia aguas más seguras, una decisión que, según los autores reconstruyen a partir de fuentes dentro de las propias fuerzas navales, generó tensiones con otros sectores de la conducción militar, que consideraban que ese repliegue dejaba a las tropas desplegadas en las islas con menor respaldo naval del que la estrategia original había contemplado. El libro también documenta las diferencias de criterio sobre la estrategia general de defensa de las islas, mientras algunos sectores de la conducción apostaban a una defensa concentrada en torno a Puerto Argentino, capaz de resistir el tiempo suficiente para forzar una negociación diplomática. Otros sectores consideraban que era necesario dispersar más las fuerzas para cubrir eventuales puntos de desembarco británico a lo largo de toda la isla, un debate estratégico que, según los autores, nunca se resolvió con la claridad necesaria, y que contribuyó a una defensa final menos coordinada de lo que la situación exigía. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi señalan que estas rivalidades no eran nuevas ni exclusivas del conflicto de Malvinas, formaban parte de una dinámica institucional de larga data entre las tres Fuerzas Armadas argentinas, acostumbradas a operar con alto grado de autonomía dentro del propio régimen militar, y que la guerra puso a prueba, con resultados en general poco favorables, la capacidad real de esas fuerzas para operar de manera verdaderamente conjunta bajo presión de combate. Un ejemplo adicional que el libro desarrolla es el de las diferencias de criterio sobre el uso de la aviación naval embarcada frente al empleo de la Fuerza Aérea operando desde bases en el continente, con distancias que exigían maniobras de reabastecimiento en vuelo complejas y riesgosas. Los autores documentan testimonios de pilotos que describen la falta de una doctrina conjunta clara sobre cómo coordinar ataques entre aviones de ambas fuerzas, lo cual en más de una ocasión llevó a misiones organizadas de manera improvisada, con menor eficacia de la que una planificación verdaderamente integrada podría haber logrado. El libro también reconstruye tensiones de índole más protocolar, pero con consecuencias operativas reales, desacuerdos sobre qué fuerza debía tener la última palabra en ciertas decisiones tácticas específicas, retrasos en la transmisión de información de inteligencia entre distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y una cultura institucional, heredada de décadas de rivalidad por presupuesto y prestigio en tiempos de paz, que no se disolvió automáticamente por el solo hecho de estar en guerra. ¿Qué revela este patrón de rivalidades? Que la dictadura militar, más allá de su discurso público de unidad y jerarquía, funcionaba puertas adentro con tensiones institucionales significativas entre sus tres fuerzas, tensiones que la presión de una guerra real dejó expuestas con una claridad que en tiempos de paz rara vez trascendía públicamente. ¿Por qué es importante? Porque estas rivalidades ayudan a explicar, en el plano operativo, algunas de las descoordinaciones que los libros de testimonios directos de esta serie, como los de Connie y Esteban, documentan desde la perspectiva de la tropa, sin necesariamente conocer las causas estructurales, a nivel de conducción, que las generaban. El libro dedica un capítulo central a documentar la desconexión, tanto informativa como de criterio estratégico, entre las decisiones que se tomaban en el continente, en las oficinas de la conducción militar en Buenos Aires, y la realidad concreta que se vivía en el frente de batalla en las islas. Esta desconexión, que otros libros de esta serie documentan desde la experiencia de la tropa, aparece aquí analizada desde el lado de quienes tomaban las decisiones. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi reconstruyen episodios en los que la conducción militar en el continente insistía en mantener posiciones o directivas estratégicas que los comandantes en el terreno consideraban, según los testimonios reunidos, cada vez más difíciles de sostener dadas las condiciones reales de sus tropas,
munición, abastecimiento, estado físico de los soldados después de semanas de exposición al frío extremo. Esta tensión entre la directiva política, todavía apostando a sostener una posición negociadora fuerte, y la realidad operativa del frente, cada vez más comprometida, es uno de los hilos conductores más claros del libro. Un aspecto que los autores documentan con particular atención es la presión que la conducción política ejercía sobre los mandos militares en el terreno para evitar, hasta público donde fuera posible, cualquier reconocimiento de retroceso que pudiera debilitar la narrativa oficial que el país recibía a través de los partes de guerra, el mismo fenómeno que reconstruimos en detalle en el vídeo anterior de esta serie, sobre el libro de Speranza y Cittadini, mostrado aquí desde el ángulo de quienes generaban esa presión, no solo de quienes la sufrían en el frente o la recibían como comunicado en sus casas. El libro también reconstruye la limitada capacidad de comunicación en tiempo real entre el continente y las islas durante buena parte del conflicto, un problema logístico que, sumado a las tensiones de criterios ya mencionadas, generaba en la práctica una toma de decisiones fragmentada, con la conducción en Buenos Aires muchas veces operando con información desactualizada de la situación real en el terreno al momento de emitir sus directivas. Los autores documentan también episodios concretos de decisiones tomadas desde el continente que, según testimonios de oficiales en el terreno, resultaron directamente contraproducentes, refuerzos enviados a posiciones que ya no eran prioritarias según la situación táctica real, o directivas de sostener determinadas posiciones a toda costa cuando los propios comandantes locales consideraban que un repliegue táctico hubiera preservado mejor la capacidad de combate de sus tropas para etapas posteriores del conflicto. Esta tensión entre la lógica política de sostener una imagen de firmeza y la lógica militar de preservar recursos y vidas es, según los autores, uno de los patrones que más se repite a lo largo de las semanas finales de la guerra. Un testimonio particularmente citado en el libro es el de un oficial de rango medio que describe la sensación, compartida por varios de sus pares, de estar recibiendo órdenes redactadas por alguien que no tenía una imagen actualizada ni precisa del terreno, del clima, ni del estado real de las tropas, una desconexión que, según reconstruyen los autores, no respondía únicamente a limitaciones técnicas de comunicación, sino también a una estructura de mando que privilegiaba, en la práctica, las consideraciones políticas de la conducción central por sobre el criterio militar de quienes efectivamente estaban al mando en el terreno. ¿Qué muestra esta desconexión? Que la guerra se condujo, en buena medida, con una brecha estructural entre quienes decidían la estrategia general desde la comodidad relativa del continente y quienes debían ejecutarla en condiciones extremas en el terreno, una brecha que explica buena parte de las decisiones que, vistas en retrospectiva, resultan difíciles de justificar solo por errores de cálculo militar. ¿Por qué es importante? Porque conecta directamente con los testimonios de soldados que vimos en los libros anteriores de esta serie. La sensación de abandono e improvisación que describen Connie y Esteban no era una percepción subjetiva aislada, sino el reflejo, desde abajo, de una conducción real que efectivamente estaba desconectada de las condiciones del frente que pretendía dirigir. Más allá de su contenido, Malvinas, la trama secreta es también un caso de estudio en periodismo de investigación bajo condiciones políticas extremadamente adversas. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi realizaron buena parte de su trabajo de reconstrucción de fuentes mientras la dictadura militar todavía estaba en el poder, apenas meses después de terminada la guerra, en un contexto donde hablar abiertamente sobre errores y rivalidades internas de la conducción militar todavía implicaba un riesgo real para las fuentes consultadas. Los autores han contado en entrevistas posteriores que buena parte de sus fuentes dentro de las tres Fuerzas Armadas aceptaron hablar bajo condición de anonimato, motivados en muchos casos por su propio malestar interno con cómo se había conducido la guerra, y por la sensación, extendida en ciertos sectores de las propias Fuerzas Armadas, de que la sociedad argentina merecía una explicación más honesta que la que los partes de guerra oficiales habían ofrecido en su momento. El libro se apoya en un método de verificación cruzada. Cada episodio relevante se reconstruye, en la medida de lo posible, a partir de más de una fuente independiente,
buscando confirmar mediante el contraste de testimonios aquello que ningún documento oficial de la época iba a confirmar por escrito. Este rigor metodológico, poco común para el periodismo político argentino de comienzos de los años 80, contribuyó a que el libro fuera recibido, desde su publicación, con un nivel de credibilidad que pocas investigaciones periodísticas de la época lograban sostener frente a hechos tan sensibles. Vale la pena señalar también que los tres autores continuaron, en las décadas siguientes, ejerciendo el periodismo de investigación política en distintos medios argentinos de referencia, consolidando trayectorias profesionales que, en más de un caso, remiten explícitamente a este libro como un punto de partida formativo en su manera de entender el oficio. Los autores también han descrito, en entrevistas retrospectivas, la tensión particular de escribir este libro sabiendo que la dictadura todavía tenía capacidad de censura y de represalia directa contra periodistas, un riesgo que en la Argentina de comienzos de los años 80 no era en absoluto teórico. Esa tensión, sostienen, los llevó a extremar precauciones en el manejo de sus fuentes y de sus propios borradores, incluyendo medidas para proteger la identidad de quienes hablaban desde dentro de las Fuerzas Armadas, conscientes de que la publicación de ciertos detalles podía tener consecuencias serias tanto para los autores como para sus informantes. Esa combinación de riesgo personal y rigor metodológico es, para buena parte de la crítica especializada que analizó el libro en años posteriores, lo que le otorga un valor que trasciende el mérito puramente informativo. Es también un testimonio de las condiciones extremas bajo las cuales, todavía en 1983, era necesario ejercer el periodismo de investigación política en la Argentina. ¿Qué aporta este método? Un modelo de periodismo de investigación política construido bajo condiciones de riesgo real, con verificación cruzada de fuentes internas dentro de instituciones cerradas y poco acostumbradas al escrutinio público, un estándar metodológico que trascendió el caso puntual de Malvinas. ¿Por qué es importante? Porque este libro demostró, en un contexto todavía autoritario, que era posible investigar y publicar información sensible sobre la conducción militar de una guerra, sentando un precedente que contribuyó al fortalecimiento del periodismo de investigación argentino en la transición democrática que se iniciaría apenas meses después. Malvinas, la trama secreta se publicó en 1983, todavía bajo gobierno militar, en un contexto de creciente exigencia social de explicaciones sobre la conducción de la guerra. El libro fue recibido, según documentan reseñas y reacciones de la época, como una revelación. Por primera vez, buena parte de la sociedad argentina accedía a un relato detallado y respaldado en fuentes directas de las decisiones y errores que habían llevado al país a esta guerra y a su derrota. El impacto del libro trascendió el ámbito estrictamente periodístico, contribuyó de manera directa al debate público sobre la responsabilidad política y militar de la conducción de la guerra, un debate que se intensificaría en los meses siguientes con el retorno a la democracia en diciembre de 1983 y que, años después, derivaría en procesos judiciales específicos sobre la conducción de la guerra, además de los procesos ya en marcha por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en su conjunto. Dentro de esta serie que estamos recorriendo en el canal, este libro ocupa un lugar bisagra. Si los tres libros anteriores nos dieron la experiencia del combate, la elaboración personal de largo plazo y la dimensión informativa de los comunicados oficiales, este libro nos lleva, por primera vez, detrás de las decisiones políticas y militares que explican por qué esta guerra ocurrió y por qué se condujo de la manera en que se condujo, el eslabón que conecta la experiencia vivida en el terreno con las decisiones tomadas muy lejos de ese terreno. Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi lograron, además, algo poco frecuente en el periodismo de investigación de cualquier época, que su trabajo fuera aceptado, con el correr de los años, tanto por lectores generales interesados en entender la guerra como por historiadores académicos que lo citan como fuente primaria de referencia sobre el proceso de toma de decisiones de la Junta Militar, una doble legitimidad que pocos libros de investigación periodística logran sostener durante más de 40 años después de su publicación original. El libro tuvo, además, una influencia editorial notable,
En las décadas siguientes se publicaron numerosos trabajos adicionales de investigación sobre distintos aspectos de la guerra, muchos de ellos citando a este libro como antecedente directo y como referencia metodológica, consolidando un subgénero de periodismo de investigación específicamente dedicado a reconstruir las decisiones políticas y militares de la Guerra de Malvinas desde múltiples ángulos complementarios. Vale la pena mencionar también que el libro fue, según documentan sus propios autores en ediciones posteriores, citado en el marco de distintos procesos de revisión histórica y judicial sobre la conducción de la guerra que se desarrollaron en Argentina en las décadas siguientes, incluyendo el llamado Informe Rattenbach, un documento militar interno de evaluación de la conducción de la guerra que, aunque elaborado de manera independiente por una comisión de las propias Fuerzas Armadas, coincidió en varios de sus señalamientos centrales con los hallazgos que este libro ya había documentado desde el periodismo apenas meses después de terminado el conflicto. Esa coincidencia entre una investigación periodística independiente y una evaluación militar interna posterior es, para muchos analistas del periodo, una de las mayores validaciones indirectas del rigor con el que Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi habían reconstruido los hechos, a pesar de las enormes dificultades de acceso a la información que enfrentaron al momento de escribir el libro. ¿Qué lugar ocupa este libro en el panorama general? El de la pieza fundacional que reveló, apenas terminada la guerra y todavía bajo gobierno militar, el entramado de decisiones políticas y rivalidades institucionales que explican el origen y la conducción de este conflicto, información que ningún comunicado oficial de la época hubiera admitido jamás por sí mismo. ¿Por qué es importante? Porque sin este nivel de investigación, buena parte de las explicaciones estructurales detrás de la guerra, más allá de la experiencia vivida en el terreno, hubieran quedado sin documentar durante mucho más tiempo, retrasando el proceso de rendición de cuentas que la sociedad argentina necesitaba después de semejante tragedia. Terminamos Malvinas, la trama secreta. Cerramos con la misma evaluación honesta que venimos aplicando en esta serie sobre Malvinas. Una evaluación honesta. Este libro cumple una función distinta y necesaria dentro de esta serie, mientras los 3 libros anteriores documentaron la experiencia vivida y la dimensión informativa de la guerra desde la perspectiva de quienes la combatieron o la escucharon por radio. Este libro nos muestra el origen mismo de las decisiones que llevaron a esa experiencia, un nivel de análisis político y militar que ningún testimonio individual, por valioso que sea, puede ofrecer por sí solo. El valor central del libro está en su rigor de investigación bajo condiciones extremadamente adversas, reconstruir, con fuentes internas verificadas de manera cruzada, las decisiones secretas de una dictadura militar todavía en el poder es un logro periodístico que merece ser reconocido más allá del contenido específico que revela sobre esta guerra en particular. Su limitación principal, reconocida por los propios autores en ediciones y entrevistas posteriores, tiene que ver con el carácter necesariamente parcial de cualquier reconstrucción basada en fuentes con intereses institucionales propios. Los testimonios de militares de distintas fuerzas, aunque contrastados entre sí, no dejan de estar atravesados por las mismas rivalidades institucionales que el libro documenta, lo cual exige leer ciertos pasajes con la conciencia de que cada fuente tenía también un relato propio que defender frente a los autores. Otra limitación honesta que vale la pena mencionar es que, al centrarse en la dimensión política y militar de la conducción de la guerra, el libro deja en un plano secundario la experiencia humana directa de los soldados que sí desarrollan con profundidad los libros de Connie Esteban, una decisión editorial coherente con el objetivo específico de esta investigación, pero que conviene tener presente para entender qué tipo de lectura es esta, dentro del conjunto más amplio de la serie. Vale la pena, en esta evaluación final, destacar también el mérito cívico de fondo que tiene este libro, publicarlo bajo un gobierno militar todavía en el poder, exponiendo con nombres y responsabilidades concretas los errores de una conducción que hasta pocos meses antes se presentaba a sí misma como infalible. Fue un acto de periodismo con consecuencias reales y no solamente un ejercicio de reconstrucción histórica distante. Ese coraje profesional, más allá del rigor técnico de la investigación, es parte inseparable del valor que este libro conserva hasta hoy. Conceptos clave del libro.
1. La crisis de legitimidad como motor de la decisión. La Junta Militar consideró la recuperación de las islas como una posible salida a una crisis económica y de legitimidad interna cada vez más difícil de sostener por otros medios. 2. El rol del almirante Anaya en acelerar los tiempos. Los intereses institucionales de la Armada, y el protagonismo particular del almirante Jorge Anaya, resultaron decisivos para acelerar una decisión que otros sectores de la conducción militar hubieran preferido postergar. 3. Los errores de cálculo diplomático sobre Estados Unidos. La confianza equivocada en que Washington mantendría neutralidad o respaldo, cuando finalmente optó por apoyar abiertamente al Reino Unido tanto política como logísticamente. 4. La mediación fallida de Alexander Haig. El intento diplomático de Estados Unidos por evitar la guerra, documentado con gran detalle, y su fracaso final en encontrar una salida negociada aceptable para ambas partes. 5. La subestimación de la determinación británica. Un error de apreciación política, más que de inteligencia militar en sentido estricto, sobre la voluntad y capacidad real del gobierno de Margaret Thatcher para responder con una fuerza de tarea a semejante distancia. 6. Las rivalidades entre ejército, marina y fuerza aérea. Tensiones institucionales de larga data que afectaron la coordinación operativa durante el conflicto, documentadas con testimonios directos de oficiales de las tres fuerzas. 7. La desconexión entre el continente y el frente. La brecha entre las decisiones estratégicas tomadas en Buenos Aires y las condiciones reales que enfrentaban las tropas en las islas, agravada por las limitaciones de comunicación en tiempo real. 8. El método de verificación cruzada de fuentes. El estándar periodístico que sostiene todo el libro, cada episodio relevante reconstruido a partir de más de una fuente independiente, en un contexto político donde esa información no existía en ningún documento oficial. 9. El libro como pieza de rendición de cuentas. Su contribución directa al debate público sobre responsabilidad política y militar que se intensificaría con el retorno a la democracia en diciembre de 1983. 10. La influencia editorial posterior. El lugar del libro como antecedente metodológico de numerosos trabajos posteriores de investigación sobre distintos aspectos políticos y militares de la Guerra de Malvinas. 11. La coincidencia con el informe Rattenbach. La validación indirecta que representó el hecho de que una evaluación militar interna posterior confirmara varios de los hallazgos que este libro ya había documentado desde el periodismo, a pesar de las enormes dificultades de acceso a la información al momento de escribirlo. Mapa de ideas. El recorrido del libro se puede seguir así. Una dictadura militar debilitada por la crisis económica y la falta de legitimidad interna considera la recuperación de las Malvinas como una posible salida política. El almirante Anaya y otros sectores de la conducción aceleran los tiempos de la decisión, apoyados en un cálculo diplomático que subestima la respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido. Durante el conflicto, las rivalidades institucionales entre las tres fuerzas armadas afectan la coordinación operativa de la defensa de las islas. La conducción política en el continente, presionada por sostener el relato oficial, se desconecta cada vez más de las condiciones reales que enfrentan las tropas en el frente. La derrota final expone, de manera pública, buena parte de estos errores de cálculo y rivalidades internas, que este libro documenta apenas meses después con un rigor de investigación excepcional para su época. Mapa de ideas extendido. Lo que distingue a este libro dentro de la serie es que responde a una pregunta distinta a la de los libros anteriores, no que se vivió en el combate, ni que se informó públicamente durante la guerra, sino porque se decidió ir a esta guerra y porque se condujo de la manera en que se condujo. Esa pregunta, más política y estructural que las anteriores, completa un panorama que ya venimos construyendo libro a libro en esta serie, la experiencia vivida, la información oficial, y ahora las decisiones de fondo que explican tanto la una como la otra. Vale la pena notar, además, como cada uno de los 4 libros que llevamos analizados en esta serie ilumina un nivel distinto de la misma estructura de poder, los soldados sufriendo decisiones que no tomaron ni entendían del todo,
la sociedad civil recibiendo una versión filtrada y heroica de lo que pasaba, y ahora, con este libro, la propia cúpula militar tomando esas decisiones bajo una combinación de urgencia política interna, rivalidad institucional y errores de cálculo diplomático que, vistos en conjunto, explican buena parte de por qué esta guerra se desarrolló exactamente como se desarrolló, y por qué terminó de la manera en que terminó. Preguntas para seguir pensando. Este libro deja planteadas preguntas que van a acompañar el resto de esta serie sobre Malvinas. ¿Cuánta responsabilidad histórica cabe a una conducción militar que tomó una decisión de guerra basada, en gran medida, en un cálculo de conveniencia política interna antes que en un análisis riguroso de las capacidades y voluntades en juego? ¿Cómo influyen las rivalidades institucionales dentro de una misma estructura de poder en el desenlace de decisiones que afectan la vida de miles de personas? ¿Y qué mecanismos de control democrático hubieran podido, en otro contexto institucional, evitar o al menos cuestionar a tiempo una decisión de esta magnitud antes de que se concretara? Y hay una pregunta final, tal vez la más incómoda de todas: ¿cuánto de lo que este libro documenta sobre 1982, la tentación de una dirigencia debilitada de buscar en un conflicto externo una salida a su propia crisis de legitimidad interna, sigue siendo, más de 40 años después, un riesgo latente en cualquier sistema político, democrático o no, que atraviesa una crisis de confianza severa con su propia sociedad? ¿Qué leer después? Si todavía no viste los vídeos anteriores de esta serie, sobre los chicos de la guerra de Daniel Cohn, iluminados por el fuego de Edgardo Esteban y partes de Guerra de Esperanza y Cittadini, te los recomendamos como base, la experiencia vivida y la dimensión informativa que este libro complementa desde el ángulo de las decisiones políticas y militares de fondo. En la próxima entrega de la serie vamos a analizar 1982, de Juan Bautista Joffre, que profundiza todavía más en la reconstrucción histórica y documental de ese año decisivo. Más adelante en esta serie vamos a completar el panorama con la mirada británica de Martin Middlebrook, el análisis internacional de Friedman y Gamba, la lectura en dominio público de Paul Broussac sobre la historia de las islas, y finalmente las aproximaciones desde la ficción literaria de Fouillé, Gamerro y Ratto, cada una aportando una dimensión distinta para entender este capítulo central de la historia argentina reciente. Call to Action. Si este vídeo te ayudó a entender mejor las decisiones detrás de esta guerra, déjame en los comentarios qué otro libro de esta serie sobre Malvinas querés que prioricemos. Este canal lo hacemos juntos, y las sugerencias de la comunidad son las que van armando el orden de esta serie. Y si todavía no te suscribiste a Manos Libres, este es el momento. Quedan 8 libros más de esta serie completa sobre Malvinas, y vienen entregas igual de profundas en las próximas semanas. Gracias por acompañar esta cuarta entrega de la serie. Como siempre en este canal, el objetivo no es solo contar una historia, sino entenderla en toda su complejidad, con el respeto que merece cada una de las personas reales que la protagonizaron. Nos volvemos a encontrar muy pronto, con la quinta entrega de esta serie completa sobre la Guerra de Malvinas, dedicada a 1982 de Juan Bautista Joffre. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta la próxima.